Versión 11 del cuento de El pescador en el texto sirio. De intento hemos dejado para el último lugar entre las variantes del mito de El pescador la lindísima de Marrús, que lleva por título Tomo 20 de Blasco Ibáñez, historia del hijo del rey que se desposa con la mujer tortuga, y que, en extracto, dice: un sultán de los tiempos pretéritos tenía 3 hijos, Eschater Ali, Eschater Hossein y Eschater Mohamed, a quienes desea casar, dejando la elección de esposas al arbitrio del destino. Al efecto, suben los 3 jóvenes a la terraza más alta del palacio y desde allí arroja cada uno, con los ojos vendados, una flecha, bajo promesa de casarse con las hijas de los vecinos sobre cuyo tejado caigan las 3 flechas. La del hijo primero cae cerca, o sea sobre el techo de uno de los mayores dignatarios de palacio. La del segundo desciende sobre el hogar del oficial mayor, al que lleva la consiguiente dicha, pero la del hijo más pequeño se aleja tanto, que va a caer junto a la última y ruinosa casa del pueblo más inmediata al río, habitada solo por una gigantesca tortuga. El rey, espantado de aquello, hace intentar 2 veces más la suerte, pero las 2 con idéntico resultado, por lo cual, teniendo el hecho como evidente signo celeste, el hijo pequeño celebra sus desposorios con la tortuga, en medio del escándalo y las burlas, no ya de la corte, sino de sus hermanos y sus cuñadas, quienes no se hartaban de hacer desprecios a los 2 consortes. No hay que añadir que lo de la tortuga era un mero artificio mágico de la hermosísima esposa que le había así cabido en suerte al hijo tercero. Pero aconteció, de allí a poco, que el buen sultán quedó completamente ciego y al cuidado de sus 3 nueras. Que me preparen el mejor plato que sepan mis 3 hijas para que lo saboree antes de morir, dijo, y al punto se pusieron en faena las 3 esposas. Sin embargo, como las de los 2 mayores habían pensado siempre, más en vanidades cortesanas de lujo y desprecios a su cuñada, la mujer tortuga, que en estos tan indispensables menesteres de la felicidad del hogar, resultó que no sabían guisar, por lo que, ante el apuro, no vacilaron en ir a avistarse con aquella, que ya tenía conquistada fama de experta cocinera, preguntándola taimadas qué era lo que ella iba a guisar. La mujer tortuga, percatándose de la intención, les dijo que un arroz con grajeas de excrementos de ratones, cosa que las 2 envidiosas se apresuraron a hacer, incurriendo, como era de esperar, en las iras del anciano, quien halló, en cambio, deliciosísimo el plato preparado por las habilísimas manos de la tercera, hasta el punto que ya no quiso le cocinase nadie sino ella. De allí a pocos días se decreta una gran fiesta de corte. Las hermanas, desmañadas, preguntan a la otra que cómo se va a presentar en el salón, y ella les dice a la una que montada sobre un ganso, y a la otra que sobre un macho cabrío para llamar más la atención de todos, cosa que ejecutan al pie de la letra, siendo la irrisión de la concurrencia, mientras que, llena de asombro, se prosterna ante la mujer tortuga, quien, renunciando a sus ilusorias apariencias de tal que, para más sorprender, tomase antaño, se presenta con todos los esplendores mágicos de una reina entre las reinas y una hermosa entre las hermosas, transformando por su arte los granos de arroz del banquete en perlas, y en esmeraldas y otras piedras preciosas las salsas y rellenos más diversos. Versión 12 del cuento de El pescador. Terminaremos estas inacabables versiones copiando de nuestras conferencias teosóficas en América del Sur la conocida leyenda del Marqués de Villena y de su alquimia, lejano eco de las redomas con peces hombres que llevamos vistas, y cuya leyenda dice así: el Marqués de Villena era un hombre muy dado a la cábala, a la nigromancia y a la alquimia, esto es, un brujo completo. Su sabiduría le proporcionó el medio de volver al mundo después de su muerte. Era, además, uno de los caballeros de más preciada nobleza de los tiempos de Enrique III. Leía en las estrellas, por su mucha ciencia, como en un libro abierto. Se sabía de memoria todas las conjunciones, trinos y oposiciones de los planetas, se comunicaba con los habitantes de la luna,
sabía que la Tierra tiene muchos más años de los que las escrituras calculan. No temía a las tempestades que, en pequeño, era árbitro de producir, manejaba la electricidad, entonces desconocida, dominaba los venenos y sortilegios de toda índole y adivinaba, en fin, lo pasado y lo futuro. Dicen las crónicas que tan extraordinario saber provenía de tener firmado con su sangre un estrecho pacto con el príncipe de las tinieblas y por virtud del cual había de entregarle su alma al tiempo de su muerte. El punto más delicado de su saber cifraba, pues, en hacerse inmortal, engañando así al diablo mismo. Tenía el marqués cierto negro a quien profesaba gran cariño. De él se acompañaba doquiera, viniendo a constituir su daimon familiar, que Sócrates diría. Tenía también un sombrero o gorro mágico, llamado a desempeñar en nuestra historia un papel importante. Don Enrique de Villena dijo a su fámulo un día: «Querido Alí, cuando veas que voy a morir, no te apartes un momento de mi lecho ni permitas que nadie entre a visitarme. No quiero médicos, porque me matarían antes de tiempo, ni quiero criados, que a mi muerte solo en robarme pensarían. Deseo que tampoco mi mujer venga, porque al momento pensaría en mi sustituto. No te mando más en aquel trance sino que te pongas mi sombrero mágico y quedes así transfigurado en mi propia persona. Jamás le quites luego de tu cabeza, porque entrambos nos perderíamos. Cogerás seguidamente mi cuerpo», añadió el marqués, «y, desnudo, le colocarás sobre el mármol de mi laboratorio, de cuya sola llave nunca te despojarás. Harásme menudísimos pedazos, sin desperdiciar de mí lo más mínimo, mezclando perfectamente carnes, huesos y tripas, y todo lo introducirás en la gran redoma que te dejo detrás de mi sillón verde. Luego esconderás la redoma en un montón de estiércol, en sitio de la casa al que no pueda llegar mortal alguno». Pasaron los años, vino al viejo sabio su hora postrimera, y el fiel criado ejecutó con puntualidad las órdenes de su señor, ocultando la redoma atiborrada con el menudillo de sus restos corpóreos. Tal fue el sigilo del negrito, que nadie advirtió la transmutación, ni a enterarse llegó siquiera el diablo mismo. Así, mientras que aquel gozaba como el auténtico marqués de todos sus bienes y derechos, es fama que éste, en cuerpo aromal invisible, continuó con más ardor y libertad que nunca sus portentosas alquimias y astrologías. Jamás caía de la cabeza del supuesto marqués el gorro del sortilegio, ni siquiera cuando cierto día se encontró de manos a boca con el santo viático, pero tal desacato a su divina majestad indignó a los fieles en términos de que uno le dio un manotón, haciendo rodar por el suelo la endiablada prenda, con lo que al punto quedó el cuitado negrito restituido a su primitivo ser. La justicia tomó cartas en el asunto, y, llevado el infeliz al tormento, tuvo que cantar paladinamente el secreto todo de sus transmutaciones. El severo tribunal se personó en el basurero y, con grandes precauciones, extrajo de él la misteriosa redoma, que contenía un líquido oleaginoso, amarillento, en cuyo seno se dibujaban con toda claridad las líneas de un feto de 8 meses, solo faltaba uno, pues, para que el brujo marqués tornase al mundo de los vivos. Inútil es añadir que el negro fue quemado y hecha 1000 pedazos la redoma, por manos del verdugo. Comentarios. En la versión primera de las que hemos dado acerca del pescador, saltan ciertos detalles eminentemente ocultistas que no son para pasados de ligera. Es el primero el relativo al protagonista Karim, prototipo de cuántos pescadores ha habido en el mundo, desde los discípulos parsis del misterioso instructor Oanes o Dagón del mito caldeo, hasta aquellos infelices del lago de Genesaret o de Tiberíades a quien Jesús, en el Evangelio, les hace abandonar las redes de su modesto oficio para transformarlos en pescadores de hombres. Por eso mismo nos conviene ahondar en este mito de las 1001 noches y ver qué clase de raigambre ocultista puede tener el asunto.
Por de pronto los peces de los cuentos en cuestión no son los vulgares vertebrados habitantes de mares y ríos, sino los representantes genuinos de un simbolismo a la vez astronómico, histórico y filológico, es a saber, los hombres peces u hombres sumergidos cuando la catástrofe Atlante, los hombres cainitas anegados, según la Biblia, por las aguas del diluvio merced a su perversidad incorregible, las 4 razas, en fin, de hombres blancos, azules, rojos y amarillos predecesores de la raza actual post-Atlante de los adamitas o arios. Esto en lo histórico, pues que en lo astronómico no son sino los peces del signo astrológico de Piscis, cosa que requiere alguna explicación. Sabido es que el llamado punto vernal o signo zodiacal de la primavera se halla ahora coincidiendo con la constelación de los peces, pero antaño no ha sucedido así, sino que hace 2000 y pico de años coincidía con el signo de Tauro, y de aquí las religiones más antiguas del toro y la vaca sagrados, y hace cerca de 5000 años coincidía con el signo de los gemelos, hasta descubrir un ciclo completo en el periodo que se llama de la precesión equinoccial al cabo de 25.920 años. Por eso, a las religiones simbolizadas en la vaca, han seguido, hace cerca de 2000 años, las de los peces, es decir, el cristianismo en sus diversas ramas, quien adoptó por eso como el más preciado de sus símbolos el de los peces consabidos, llenando con él las catacumbas romanas y hasta llevándole al anillo del pescador, la más preciada y simbólica de las joyas pontificias. En cuanto al aspecto filológico, en fin, de la cuestión basta con recordar que la letra Alep, primera y más preeminente del alefato o alfabeto sirio-hebraico, es, en sí, el más notable de los jeroglíficos de los peces, pues que consta de 2 figuras de peces unidas por las colas. Por eso es el Alep o letra A, como enseña HPB, la primera letra en la casi totalidad de los alfabetos arios o de la quinta raza raíz, semitas inclusive, pero no en los de origen atlante o lemur, tales como el tibetano, mogol, japonés, etíope y algunos otros, y su valor fue siempre el de la unidad, mónada, o uno único, frente al cero u o, símbolo de la nada todo originaría. Es el alfa de los griegos, el as de los escandinavos y el alep de hebreos y cristianos. Este último nombre proviene de que al crearse la escritura hebrea, Alep, el toro o vaca, era el primer signo de los 12 del zodiaco, lo cual, dada la precesión equinoccial que atrasa el punto de la primavera un signo cada 2.160 años aproximadamente, adjudica a dicha escritura una antigüedad de 4 a 6.000 años. Es la letra, por decirlo así, de la conciencia psicológica, porque su nombre ha equivalido siempre al pronombre personal yo, como integradora con la O, del inefable nombre de IA o yo. Véanse estas palabras a través de la doble A en esta forma. Primero, el cero u o. Segundo, la mónada o i. Tercero, la duada o acento circunflejo. La tríada o. Cuarto, la manifestación o yo. Quinto, el primitivo fuego a. Sexto, las aguas del caos en las que nace o se manifiesta el ascua de oro, Wagner, Edas, o logos, o a, es decir, la alarga de las lenguas avías, véase la palabra. Séptimo, el primer signo, Tauro, de la primera realidad manifestada en el cosmos, Logos, Bude y Cristo gnóstico. El color místico de la A es el blanco de la manifestación y el amarillo del sol manifestado, por contraposición al negro de las tinieblas insondables, Caos, Tiamat, gran abismo, cero u cero, de donde ha emanado en el primer día cosmogónico de los tiempos. La propia forma hebrea del Alep data del jeroglífico del toro o vaca sagrada, Io, por estar compuesta de 2 yods, uno descendente, fuego, y otro ascendente, agua, unidos por un guión, al modo de una Z tendida o N. Como toda manifestación es una efectiva crucifixión en las limitaciones de la existencia. De aquí que ha dicho nexo de la mónada y la nada o ao, se la suele anteponer el jeroglífico de la teotau, te, en esta forma, tao, nombre en muchas lenguas del logos o la divinidad manifestada. La cruz de San Andrés está, pues,
ocultamente relacionada con esta letra, Kenneth Mackenzie, Royal Masonic Cyclopedia, y también ahí, raíz sánscrita, de donde deriva el pronombre primero, yo o Aham. Es la A una especie de símbolo del insonoro sonido inefable, puesto que se pronuncia con la boca completamente abierta, sin necesidad de articulaciones bucales, y también la primera de las 7 vocales sagradas de nombre impronunciable. El ocupar en etíope el lugar 13.0, igual a 12 más 1, hace alusión a todo un ciclo de precesión equinoccial, 25.920 años, antes de las actuales escrituras semíticas. Significa el hombre. En griego a igual a 1 y a igual a 1.000, en Roma valió 500 antes de la adopción de la D, sin duda porque expresaba al Manu u hombre pensador o número 5, y los 2 ciclos macro y microcósmico en los que se desenvuelve, y 5.000 si llevaba tilde. Es el nivel y la plomada. Entre los alquimistas era sinónimo de piedra filosofal. Entre los egipcios representaba a Ibis. La taquígrafa, o de Notaricon, aparece ya en las notas de Ennio y fue mantenido por Séneca, y de allí pasó a Bright, Taylor y la inglesa, en cuanto a la A. Como la A breve es fuego en simbología, la doble A o A larga es agua en todos los idiomas célticos y nórdicos, del antiguo alemán en el que las 2 AE se muestran separadas por una HA. Y de aquí acaso Aben agua, aqua, agoa y agua. Así ha quedado como nombre propio de más de 30 ríos y ciudades centroeuropeas, a la manera de nuestro Guada, derivado del árabe en palabras tales como Guadalete, Guadalquivir, Guadiana. Al escribirse tras la primera A, no una segunda A, sino la B como segunda letra, tenemos el ave persa e hindú con idéntica significación de agua, verbigracia. Doabe, 2 ríos, Penel-Hab, 5 ríos. La triple AA se ve invertida en ciertas monedas romanas, y su equivalente a la luna, el Deus Lunus egipcio, unas veces bajo la forma de un niño con disco y media luna en la cabeza, Cons Luno, o de un dios con cabeza de Ibis y media luna, Tot Luno, Lucina, Diana, Isis. Preside a la renovación de las cosas y a la resurrección. Cons es el dios Eros de los tebanos. Paul Pierret, Panteón Egiptien. No paran aquí los detalles ocultistas. En efecto, Karim aparece pescando, no en un río o mar cualquiera, sino en el iniciático y misterioso de Karun, o más bien de Katun, lago en el que un conocedor de la simbología matemática de los códices mayas no vería sino a los catunes o ábacos mágicos, matemáticos, base de toda la iniciación pitagórica o cabalista. Por eso la madre de Yude, el otro pescador, le encarece que no vaya a pescar a semejante lago, es decir, que no se salga de la adocenada vulgaridad de los que huyen del ocultismo por sus consabidos peligros. Por eso también el vulgar visir de la versión primera dice no conocer a dicho lago iniciático, a pesar de ser ya viejo y no haber salido del país. Por último, los famosos vasos, compañeros del sacado del fondo del lago por el pescador y en el que se albergaba un genio del pasado, al modo de cómo se encerrase nuestro marqués de Villena en su redoma, no son sino las retortas alquímicas en las que se encierra aún hoy el gran secreto de esa ciencia de la química antaño conocida por parsis y egipcios y que hoy ha revolucionado al planeta en poco más de un siglo. Y que ello es genuinamente atlante en sus orígenes lo prueba este delicioso cuento de Mardús que lleva por título Historia prodigiosa de la ciudad de bronce, cuento que por su excepcional importancia capítulo aparte merece.